Bueno, pues ya estamos aquí una semana más. Hoy vamos con una de esas preguntas que parecen sencillas, pero que realmente tienen mucha más profundidad de lo que parece, ¿no? Y venimos con esta pregunta precisamente porque de la semana pasada pues lanzamos una pequeña votación y al final el tema del programa quedó claro, ¿no? ¿Qué me interesa más? ¿Darme de alta como autónomo o montar una sociedad mercantil? Y claro, aquí mucha gente espera una respuesta rápida, algo tipo si facturas poco autónomo, si facturas mucho sociedad y ya está. Podríamos decir, programa terminado, ¿no? Nos vamos a tomar café. Pero no, la realidad no funciona así. ¿No te parece, Raúl? A decir que nuestro segundo episodio, enhorabuena por el primero, Juan, nos salió bien. Las personas que lo han visto, más o menos votaciones, pero las personas que lo han visto, al menos en mi entorno familiar, personal y empresario que conozco, muy contentos. Así que, como lo hemos dicho, y probablemente si no nos conoces, tenemos que conocernos, esto es A Pulso, es el podcast empresarial dirigido y organizado por Raúl Mata y Juanma Delgado, somos dos empresarios, y donde te vas a encontrar lo que nadie te cuenta. Hoy, como decía Juanma, estamos en... ¿Cuál era el tema, Juanma? ¿Autónomo? Pues decidir si vamos a empezar nuestro proyecto empresarial como autónomo o como mercantil, que es una de estas preguntas que no va solo de impuestos, ¿no? Va de riesgo, va de patrimonio, va de marca, va de cómo quieres crecer y de si vas a contratar a personas, ¿no? De si vas a firmar contratos importantes, ¿no? Y al final yo creo que todo eso es lo que tienes que tener en cuenta si te estás planteando emprender un... Yo me encuentro días, hoy mismo tenía una reunión con una chica, con una empresaria que quiere crear empresa aquí, está mirando para crear la empresa en Extremadura con una subvención. Entonces estaba bastante perdida en este aspecto, me he acordado. He dicho, te tienes que meter en directo. Tampoco lo hemos dicho, estamos en directo a las 7 de la tarde, 19 horas, todos los viernes, hora de España, y a las 13, 1 p.m., hora de Estados Unidos. Ya me preguntaba precisamente esto, oye Raúl, ¿qué consejo me das? Porque no encuentran. En este tema tú tienes más conocimiento que yo como abogado en tema de legalidad, Juanma, así que te voy a dejar un poquito más, hoy me vas a permitir, yo puedo contar mi experiencia empresarial, pero tú de legalidad me entiendes más. Cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Pues mira, yo empezaría por poner una analogía que yo creo que todo el mundo va a entender, ¿no? Yo creo que esto es como cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué coche me compro, no? Pues depende, ¿no? Depende de si vas a llevar a los niños al colegio. Pues si lo que pretende es eso, pues una furgoneta de reparto pues no va a ser lo ideal, ¿no? Si lo que quieres es repartir muebles, pues un Smart, un coche pequeñito, tampoco va a ser lo más interesante, ¿no? Terreno, ¿no? Pues, efectivamente, pues con la forma jurídica pasa algo parecido, ¿no? No hay un coche perfecto, no hay un coche adecuado para el viaje que quieres, no hay un coche perfecto, ¿no? Digamos, sino que lo que hay es un coche adecuado para el viaje que quieres hacer, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? No hay una forma jurídica que digas esto es perfecto, esto es lo idóneo, ¿no? Sino que depende realmente de cuáles sean tus pretensiones. Yo creo que lo primero sería aclarar qué es ser realmente autónomo, ¿no? Y qué implicaciones tiene, ¿no? Porque bueno, al final ser autónomo significa que quien desarrolla la actividad pues va a ser tú como persona física, ¿no? Que tú vas a facturar, que tú como persona física vas a facturar, vas a contratar a terceras personas y que de alguna forma... Sí. Desde un punto legal, que nadie se asuste, o sea, el que sea emprendedor que nos está viendo, no te asustes, esto es el día a día. Sí, no se trata de asustar a nadie, indudablemente, ¿eh? O sea, se trata de saber, de saber y que la gente tome la decisión con conocimiento. ¿No? Vas a aprender a conducir y resulta que no es lo mismo conducir un coche que otro, si tienes claro qué coche, que era la analogía que ponía Juanma, pero no te asustes porque se trata de saber qué coche estás conduciendo. Esto es lo que realmente vivimos hoy, ¿no? Perdón. Claro, nada, bueno, simplemente decía que cuando, pues que ser autónomo significa eso, ¿no? Que quien va a desarrollar la actividad es la propia persona física, ¿no? Y de alguna forma, pues, quien va a facturar directamente. De hecho, bueno, al margen del nombre comercial que se pueda poner, de que se ponga, pues, el nombre que quiera, la realidad es que al final factura con su NIF, ¿no? Con su propio número, ¿no? La realidad es que contrata con su propio número de identificación fiscal y que, en cierto modo, eso hace que responda, que aparezca frente al cliente y que asuma el riesgo de la operación que está llevando a cabo, ¿no? Obviamente tiene ventajas que son evidentes, ¿no? Que no podemos descartar. La primera es que es muy rápido, que suele ser muy simple, ¿vale? Que no tiene grandes costes iniciales, porque en realidad no hay que montar ninguna estructura empresarial, no hay que hacer nada, puedo empezar directamente pues dándome de alta autónomo y a final de mes me van a dar algo, ¿no? Puede tener realmente sentido empezar así cuando lo que vamos es a probar una actividad pequeña
o algo que sea muy personalista, ¿no? Hay actividades que se van a desarrollar que por necesidad se tienen que desarrollar así, ¿no? Por ejemplo, una persona que va a empezar las clases particulares o un consultor que quiere probar pues si sus servicios tienen un encaje en el mercado, ¿no? Pues bueno, o un profesional que puede tener pocos un arranque, ¿no? Es decir, ¿vale? Puede ser un arranque inicial, pero... Sí, en general, para mí tiene sentido cuando realmente no vamos a asumir grandes riesgos y sobre todo cuando no vamos a tener trabajadores contratados, porque ahí ya la cosa puede complicarse. Entonces, ¿cuándo tiene sentido ser autónomo? Pues tiene sentido para empezar y siempre que no vayamos a asumir grandísimas responsabilidades, ¿no? Porque yo creo que hay un punto importante, ¿no? Que como autónomo no hay una separación real entre mi negocio y yo directamente, ¿no? A nivel práctico, si la actividad genera una deuda o una responsabilidad, pues el acreedor no se encuentra con una sociedad interpuesta, sino directamente con el autónomo, conmigo o con quien sea, ¿no? Y el principio general del Código Civil, en este sentido, es claro, ¿no? El deudor va a responder con sus bienes presentes y futuros. Y esto no es solo que responda de una posible deuda, porque obviamente cuando uno empieza a emprender, pues nadie piensa que vaya a tener una deuda, nadie piensa, sino que incluso en el caso del desarrollo de la actividad, en el caso de que generemos algún tipo de daño, pues también respondemos nosotros con nuestro patrimonio presente y futuro. Y sí que es verdad que según qué actividades, pues podemos tener más riesgo o menos riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la idea fundamental que tendríamos que remarcar... La creencia popular es, con autónomo me van a quitar mi casa, con sociedad no me van a quitar mi casa, pero no es ni una cosa... No, tampoco es así, ¿no? Tampoco es exactamente así. Yo creo que la idea principal del autónomo es que puede ser muy útil para empezar, pero que tiene un coste invisible real, ¿no? Un coste que no se debe evaluar, y es que el patrimonio personal de ese autónomo queda expuesto, y que si las cartas vienen mal dadas en el negocio, pues realmente podemos tener un problema serio y puede ser un problema irresoluble. Pero también hay que desmontar esa creencia que estabas precisamente indicando, Raúl, ¿no? De que con una mercantil, que mucha gente cree que con una mercantil pues va dopado, ¿no? Me vaya a permitir la expresión como si tuviese la capa de invisibilidad de Harry Potter y ya no pasa nada. No, para nada, tampoco es eso, ¿no? Vamos a ver, una mercantil indudablemente va a ayudarnos a limitar la responsabilidad. De hecho, de eso va precisamente cuando hablamos de sociedad limitada, también puede ser una sociedad anónima, pero bueno, aquí en España la sociedad limitada, que es la más común, con la que se suele empezar los pequeños negocios, ¿no? Pues precisamente lo que hace es limitar la responsabilidad, ¿no? Sociedad limitada lo que hace es limitar la responsabilidad. Lo que hacemos es crear de alguna forma una persona jurídica distinta de los socios, y esto hace que cambie mucho la película, ¿no? Ya no eres directamente tú, la persona física, quien opera, sino que quien opera va a ser la sociedad, ¿no? Y es la sociedad quien firma esos contratos, quien emite las facturas, quien contrata a los trabajadores, quien asume esas obligaciones y, en definitiva, quien tiene su cuenta, su contabilidad, su nombre, su marca y todo su patrimonio, ¿no? Lo que no te habilita para liar la parda y hacer... No. Volverte loco, claro. Porque hay una... Además, esto creo que la ley venía del 2011, no estoy seguro. Que fue bueno, tampoco. Una ley que trataba el lanzamiento de Velo, que era... Antiguamente sí ocurría esto y llegaba uno y la podía liar parda, pero creo que fue en 2011 cuando se cambió, se le dio potestad a los jueces para que pudiesen decir, oye, vamos a ver, que sí que es la sociedad la que la ha liado parda, pero a ver, ¿quién está detrás? Lanzamiento de Velo significa esto, está esto aquí, ven aquí, listo, ven aquí. Claro. No es tan sencillo, pero ojo, que no sirva para, no, voy a cometer aquí un delito, voy a cometer una estafa y como está puesto en una sociedad, no. Eso no. Bueno, vamos, cuando hablamos de responsabilidad penal, de hecho, la propia mercantil puede tener responsabilidad penal, pero en cualquier caso, esa limitación de responsabilidad en ningún caso, como bien estás diciendo, Raúl, significa impunidad, ni barra libre, ni si sale mal, que pague la sociedad y aquí no ha pasado nada, ni muchísimo menos, ¿no? La mercantil te da, vamos a decirlo así, una capa de separación, pero lógicamente hay que gestionarla bien. Y si al final se acaba mezclando el patrimonio personal o si pagas cosas personales de la sociedad, si no se lleva una contabilidad en condiciones, si no se usa la sociedad adecuadamente, si se hace un uso de ella como si fuese una pantalla o si como administrador la persona que la administre pues incumple sus obligaciones y sus deberes, pues lógicamente esa protección que da la sociedad mercantil pues puede debilitarse hasta el punto de que no sirva absolutamente nada, ¿no? Vamos a hablar
claro, si te parece, bueno, hemos dejado claro, es más barato de inicio porque cuando tienes que pagar a Sí, una gestoría te cobra menos porque la sociedad tiene que presentar más documentación sí. más documentación fiscal, con lo que un gestor o un asesor fiscal que te esté llevando tu documentación para el tema laboral, fiscal y contable te va a cobrar más por una sociedad porque tiene que hacer más trabajo que por un autónomo. En ese aspecto, ser autónomo sí es más barato. La cuota mensual de autónomo ahora mismo en España, si no ha sido autónomo en los últimos 2 años, creo que está como por los 80 euros en la mayoría de comunidades autónomas, ¿sí? Bueno, pero eso es solamente la bonificación durante un primer tiempo, pero después realmente eso va increciendo y en función de la facturación te vas a encontrar con una Pero cuota. cuando eres sociedad se mantiene, antiguamente no se mantenía. Antiguamente, si eras autónomo solamente, cuando digo solamente es porque para ser sociedad, si eres administrador, tienes que ser autónomo societario. Entonces, Sí, el correcto. Y autónomo tiene que unos gastos superiores y el autónomo societario implica un desembolso superior porque pagas un mínimo de cuota autónomo para empezar. me refería. O sea, como autónomo pago 80 cuando empiezo durante un tiempo porque me ayuda nada, pero si soy autónomo societario pago directamente Sí. 200, 300, 400, no sé exactamente el baremo que ahora mismo, de lo que depende, pero se paga más. Entonces, en ese aspecto sí es más barato empezar como autónomo. Hemos hablado también del tema fiscal, legal, donde es más, donde SL, vamos a decir, conviene más que autónomos si estamos mirando en un tema de estar más protegidos, pero me gustaría hablar del tema ya de identidad corporativa o escalabilidad. A ese nivel, ¿cómo influye ser un asociado o ser autónomo en cuanto a la identidad de tu empresa? Bueno, vamos a ver, efectivamente, como bien estás diciendo, aquí hay que desmontar un mito, ¿no? Mucha gente al final se plantea solamente el tema de autónomo, de mercantil, o cuándo le conviene pasar a una sociedad, a una mercantil, en base al tema fiscal únicamente. Y esta visión, como bien está diciendo, es incompleta, ¿no? Efectivamente, al final el tema fiscal es un tema muy importante porque puede determinar mucho la cuestión, pero hay otros factores que tienen una incidencia a la hora de decidir montar una mercantil. Y algunos son, pues como bien estás diciendo, ¿no? El tema de la identidad corporativa, el tema de la separación, ¿no? Todo eso nos va a ayudar realmente a funcionar de una manera distinta y a profesionalizar, bajo mi punto de vista, más el proyecto. De hecho, la realidad, y esta sería un poco casi que la conclusión más importante que yo sacaría, ¿no? Si tuviese que decidir, en general, si uno tiene la idea de crecer con un negocio, y eso debe ser la idea de la que partimos, porque lógicamente si no consideras que tu negocio tenga sentido, pues no lo montes directamente. Si no consideras que tu negocio vaya a crecer, no lo montes directamente. Si no confías en que lo que vas a aportar al mercado tenga sentido realmente y sea escalable y pueda generar suficientes beneficios, pues no lo montes. Ese sería mi consejo directamente. Si no crees en eso, no lo hagas. Pero si no es ese el caso... Claro, o sea, aquí ya eso es una cuestión de mentalidad. Tienes que tener la mentalidad correcta para montar un negocio. Correcto, indudablemente tienes que tener una mentalidad adecuada para poder montarlo y ya no solo mentalidad, sino también la confianza. Lo que vas a decir es, si la tienes de verdad, móntate una sociedad y déjate de historias. Claro, ¿por qué? Porque al final lo que va a pasar, vamos a ver, al final lo que va a pasar es que tarde o temprano, si tu proyecto crece, pues vas a tener que hacer una migración de autónomo a lo que sería una estructura societaria y montarla en condiciones. El problema es que eso lo vas a hacer, y lo vas a hacer, es verdad que lo haces ya cuando has crecido un poquito, pero lo vas a hacer en un momento en el que tienes precisamente ya la empresa a andar, tienes las ventas, tienes tal, y vas a dedicar tiempo de negocio en cambiar la infraestructura. Y no solo eso, sino que hay un problema todavía mayor, ¿no? Y es que muchas veces esa transición se demora más de lo que debe en el tiempo y no se llega a completar. Tenemos contratos hechos como autónomos, licencias como autónomo, pero cosas como empresa, y tenemos ahí un batiburrillo que al final hace que sea difícil llevar a cabo una gestión. Y como... Perdona, sí. tengo los clientes. Es verdad que llega un momento en la parte de identidad corporativa más en que los clientes, bueno, yo soy un cliente, yo te voy a contratar, me encanta lo que haces, esto, lo otro, y llega un momento en que digo, oye, pero ¿quién está detrás de esto? Y a veces cuando veo, oye, está un autónomo, eso me genera un poco, es un tío solo en su casa. En cambio, si encuentro una sociedad, transmite... Pero fíjate, lo que estás diciendo es totalmente cierto. Tenemos esa imagen social, y solemos atribuir a una sociedad pues muchísimo más empaque que a un autónomo solo. Pero sin embargo... Detrás está la misma persona, el mismo equipo, pero
pero sin embargo, aunque tenemos esa percepción, después hay una curiosidad, es que precisamente el autónomo que está ejerciendo, pues va a responder, como decía antes, mucho más que lo que puede responder la sociedad en caso de que haya algún tipo de contingencia en la celebración del contrato, en caso de que se produzca responsabilidad civil, en caso de que ocurra algo. Curiosamente, aunque la percepción, o sea, es que se produce algo que se cruza, ¿no? Completamente, es como si fuese una X. O sea, en el sentido de la percepción del público es que un autónomo es peor que una mercantil, de alguna manera, o tiene menos capacidad, menos infraestructura, y en cierto modo es así, pero sin embargo después el autónomo va a responder mucho más, con lo cual esa vertiente cruzada que se da entre una cosa y la otra hace que no tenga mucho sentido, ¿no? Porque todo en esta vida es una cuestión de percepción, y es la percepción real. Entonces, bueno, dentro de lo que totalmente. De este punto de identidad corporativa, oye, pues en identidad corporativa yo diría sociedad. Que a nivel fiscal... Totalmente. A nivel... En cualquier caso, ¿sí? En cualquier caso, decía, la fiscalidad, desde luego, siempre va a importar, va a ser una decisión, pero no debe ser el único criterio, ¿no? Y desde luego, a veces una estructura fiscalmente un poco más costosa, como puede ser el de una sociedad, ¿no? El de una mercantil al inicio, puede ser, desde luego, jurídicamente mucho más segura y empresarialmente más inteligente, desde luego. Precisamente, antes hacía alusión, ¿no? Ponía como ejemplo, ¿no? Que una sociedad no es la capa de invisibilidad de Harry Potter, ¿no? No es que te quedes ahí. Pero aunque no es eso, sí que es verdad que es un casco, ¿no? Es como el casco de la moto. A ti que te gustan las motos, ¿no? Es como el casco de la moto. Ostras, te puede ayudar mucho en caso de un accidente, ¿vale? No te hace invisible, no te va a permitir, pero en caso de que las cartas vengan mal dadas, en caso de que el negocio no salga como esperamos, en caso de que nos encontremos en una circunstancia sobrevenida o cualquier cosa, pues indudablemente tenemos una herramienta ahí que nos va a mitigar un poquito el golpe, ¿no? Y es que, de alguna forma, cuando hablamos de emprendimiento, pues la responsabilidad es la madre del cordero, ¿no? Sí. Esto ocurre cuando vamos creciendo, es cuando de repente, como tú has dicho, vamos a seguir con el ejemplo de la moto, llevo ese casco puesto, pero a más velocidad. Ojo, porque a más velocidad, cuando cogemos velocidad con el negocio y empezamos a crecer, hay otro tema, empiezo a crecer, tengo que crecer en infraestructura, tengo que crecer, me toca empezar a contratar gente porque no doy yo solo. Oye, necesito contratar gente porque no me da la vida para más. Sí. ¿Qué hay en ese aspecto, en el aspecto de tener trabajadores y demás, qué hay en ese aspecto que nos interesa más? Pues indudablemente siempre es mucho mejor contratar a través de una sociedad, ¿no? Porque como autónomo, tanto si hay una reclamación como la nulidad de un despido, imaginemos una reclamación de un cliente o simplemente la nulidad de un despido por las circunstancias que sea, porque se haya hecho en circunstancias de vulneración de derechos fundamentales o porque declaren el despido improcedente. Pues ahí, indudablemente, al final, ante cualquiera de esas contingencias, el autónomo responde y está en la primera línea y responde de todo, ¿vale? O sea, responde con su patrimonio presente y futuro, desde una deuda a un proveedor a una indemnización, una reclamación contractual, un problema laboral, como decíamos, o una sanción, ¿no? Por ejemplo, un tema de protección de datos, que tú sabes que yo tengo consulta de protección de datos y es un tema que vemos mucho, ¿no? Pues todo esto puede tener incidencia. Digamos que como autónomo la exposición que tienes es altísima, es mucho mayor, ¿no? Es verdad que no toda controversia va a acabar con responsabilidad económica, ¿no? Pero cuando acaba, pues el autónomo está más cerca del golpe, ¿no? Y el tiempo que te puede quitar, te va a quitar mucho más tiempo cuando eres autónomo. Ha habido un problema. Creo que lo que pretendemos enseñar hoy es que no es solamente cuánto me cuesta el mes o no me cuesta el mes, sino que hay una responsabilidad detrás que te pueden hacer perder más tiempo o menos tiempo dependiendo de cómo tenías montada tu estructura. El tema de protección de datos que acabas de comentar me parece muy interesante. Además, tú siendo experto, quiero que me aclares algo. Mi percepción como empresario y como lo transmito cuando alguien me consulta es esta. Hay muchas cosas de las que tú tienes que control, más o menos control, pero la protección de datos es algo como que está ahí y yo estoy tomando datos de mis clientes, está ahí, o sea, es una cosa que parece invisible, pero un día te puede dar un problema y ya no es porque tú la embarraste, porque hiciste una cosa mal, porque presentaste mal los impuestos. No, aquí es algo que no sabes por dónde te ha venido la leche de qué ha pasado, ¿no? Pues que tenías una cosa que tenías que tener hecha de protección de datos que no has hecho y volvemos a la responsabilidad. No es igual sociedad
que si eres autónomo, ¿no? ¿Cómo Claro, influye eso? bueno, aunque aquí hay que decir también que cuando se incumplen las obligaciones elementales que se le pueden exigir a un administrador, se puede transparentar esa responsabilidad que el administrador acabe respondiendo. No quizás sea el caso, no es el caso habitual en el tema de la protección de datos, pero sí puede ser en otro tipo de obligaciones. Pero el caso de la responsabilidad en el tema de la protección de datos, hace una semana leí una noticia, no recuerdo ahora mismo cuál era, de un fotógrafo que, pues, por lo típico, ¿no? Que graba bodas y que hace pues los típicos eventos, ¿no? Y resulta que la situación un poco casi que es perpéntica, ¿no? Le roban el vehículo a la cámara y resulta que acaba sancionado pues, por una brecha de seguridad, por no tener cifrado el disco de la cámara, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo podemos llegar a tener responsabilidad muchas veces en temas de protección de datos? ¿Cómo podemos llegar a tener una sanción? ¿Cómo podemos llegar a tener alguna cuestión? Muchas veces, pues obviamente, nos llega de manera colateral, incluso haciendo un cumplimiento, un consentimiento informado. Y es que en una sociedad como la actual, en la que realmente está todo digitalizado, en el que realmente ya no hay nada que se haga prácticamente a mano, o sea, estamos en una era en la que todo está automatizado, pues lógicamente tener una brecha de seguridad podemos liarla muy parda y podemos estar ante sanciones económicas muy grandes, de gran cuantía, ¿no? De todo va a depender al final del alcance de esa brecha de seguridad, de las circunstancias. No se trata de que nadie se asuste, ni muchísimo menos. Al final, de lo que se trata es de que hagamos las cosas con cabeza, ¿no? Que al final en todo hay que hacerlo con cabeza, ¿no? Y bueno, en el tema pues al final el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, que es la que lleva aquí el tema de protección de datos, pues es verdad que tienen una serie de obligaciones que son bastante importantes y que tanto si eres autónomo como si tienes una mercantil vas a tener que cumplir, pero indudablemente pues al final puede ser uno de los temas también donde tengamos, ¿no? Al final es un factor, es un punto de fricción, como pueden ser los empleados, como pueden ser los proveedores, como pueden ser, al final, en definitiva, los puntos de fricción son los que tenemos que evitar y ahí es donde puede haber diferencia real entre una mercantil y un autónomo, ¿no? El autónomo no es que vaya a responder de cualquier controversia en abstracto, ¿no? Más bien responde personalmente de las obligaciones, deudas y responsabilidades que se vayan a derivar de su actividad conforme al régimen de responsabilidad patrimonial, ¿no? Mientras que en una sociedad limitada, pues el punto de partida, ¿no? Todo parte de que quien va a responder en principio va a ser la sociedad, su patrimonio. Los socios en principio no responden personalmente de las deudas societarias, ¿no? Sí. Pero obviamente aquí hay importantes excepciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Primero, bueno, lógicamente, si avala la sociedad, que esto pasa muchas veces, hay gente que tiene una sociedad, compra un local con la sociedad y después avala personalmente la compra del local. Avala el crédito. Pues, lógicamente, como ha avalado, vas para adelante, sea un renting, sea una hipoteca, sea lo que sea, y vas para adelante, ¿no? Después, otra de las limitaciones que también hay que tener en cuenta, yo diría que es si eres administrador y gestionas mal, lógicamente puedes responder y vas a responder. De hecho, la mayor parte de las cosas ya se prevé, ¿no? Se prevé que los administradores respondan por los daños causados. Es un tema que te quería preguntar, porque me lo han hoy, precisamente, como te decía antes, creo que lo comentaba antes, esta chica de Cáceres, que está esperando una subvención. También influye a la hora de pedir ayuda, subvenciones y demás, también influye si eres autónomo o eres sociedad. Sí, de hecho, curiosamente, al menos aquí, bueno, estamos siempre en el marco normativo español, porque esto realmente es algo que afecta más al marco normativo español que en otros sitios, pero aquí realmente y en general, donde yo me encuentro ahora mismo, la Junta de Andalucía tiene muchas bonificaciones. De hecho, si uno va al CADE, al Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial, pues prácticamente te van a recomendar que te hagas autónomo para empezar tu actividad y que luego cuando crezcas pases precisamente a mercantil, que es el consejo que se suele dar con carácter general. Sí. Pero la realidad es que aunque hay, vamos a decirlo así, ayuditas o dádivas para comenzar tu proyecto empresarial, al final yo partiría de lo siguiente: eso no debe ser un incentivo para elegir una forma fiscal u otra. O sea, me refiero, si tú crees en tu proyecto, es verdad que la ayuda siempre viene bien. Yo soy un autónomo, vale. Si dan una ayuda a autónomos, si me dan, a estos chicos les dan una ayuda de 9.000 euros. Oye, pues está muy bien para empezar en la comunidad de Extremadura ahora mismo. Pero, sí, puede estar muy bien, pero... Autónomo te lo doy porque son ayudas para autónomos y como sociedad no, claro, casi que te están obligando. Claro, ojo, no, te están obligando, no. Realmente al final te están incentivando que te hagas autónomo, pero
la realidad es que ¿a qué coste vas a coger esos 9.000 euros? Es verdad que, oye, que no tiene por qué pasar nada, ¿no? No tiene por qué pasar nada, pero no son 9.000 euros que vienen gratis, sino que si después hay algún tipo de controversia, pues el primer muro de contención eres tú y a lo mejor de esos 9.000 euros pueden acabar siendo un caramelo envenenado. Ojo, no quiero que nadie piense que yo estoy diciendo con una sociedad, porque para nada es así, ¿eh? Con una sociedad puedes hacer lo que quieras, no, que no. Que ya hemos visto algunos casos y hay otros casos más en los que efectivamente el administrador acaba respondiendo, ¿no? Como por ejemplo, si se incurre en causa de disolución y no se actúa, o si se mezclan la sociedad con la persona, ¿no? Pues todo eso incide. Pero sí que es verdad que no se puede obviar que cuando estamos en un proyecto empresarial son muchas las cosas que pueden salir mal de todo tipo, ¿no? Y que yo personalmente creo que en la mayor parte de los asuntos, pues la sociedad limitada o en general una mercantil va a protegernos mucho más que ir como autónomo, ¿no? Pero va a protegernos más, pero también va a exigir más orden. Y va a funcionar cuando respetan los límites propios, ¿no? Que tienen me gusta mucho poner el ejemplo de emprender con conducir, ¿no? Todo el mundo cuando va a conducir por primera vez dice, ay, madre mía, sacarme el carnet de conducir, qué difícil, te puedes estrellar, esto, lo otro, tal y cual. Claro. Y hay personas que deciden no sacarse nunca el carnet de conducir y prefieren ir montándose en el coche de otro que les lleve. Yo siempre pongo esta comparación, cuando te montas en el coche de otro, si ese se estrella, te estrellas con él. Realmente, cuando luego tú te sacas el carnet de verdad, dices, oye, ya no quiero que nadie más conduzca. Claro. Cuando yo voy en el coche, quiero conducir yo. ¿Por qué? Porque tenemos esa sensación de necesitamos tener el control y realmente tú tienes el control. Tener una empresa, tener una sociedad, tener un negocio es poder acelerar cuando tú quieres y frenar cuando tú quieres. Si te hace falta más dinero, aceleras, si te hace falta menos, frenas. Pero, como estoy diciendo, ahora, ¿qué me compro? ¿Un coche o una moto? Vendiendo la cosa, el mismo ejemplo que tú dices. Sí. ¿Y cuál me compro? Cuidado, un coche es peligroso. Tener una empresa es peligroso. Te puedes estrellar como con una sociedad y autónomo, pues con un coche y con una moto. En ambos casos, sigue las reglas que tienes que seguir. Con ojo, no te montes a lo loco y cuando hay una curva gira, cuando hay una recta ve rápido, cuando puedes acelerar. Totalmente. No lo hagas. Ya está, ¿no? Yo creo que al final se resumiría un poco en esto y quiero dejar bien claro, aquí estamos hablando de su vida de experiencia, que Juanma es abogado, pero hablamos de nuestra experiencia como empresarios y tratando... Sí, porque además no hay una respuesta, lo primero que he dicho es que no hay una respuesta única verdadera, que depende del caso, ¿no? Pero sí que es verdad... Las leyes pueden cambiar de hoy para mañana, o sea, hablamos de... Claro. Eso es así, pero bueno, independientemente de eso, sí es verdad lo que decías tú antes, al margen de la ley, Raúl, es lo que decía antes, ¿no? No es solo una cuestión de derecho, también es una cuestión de percepción, ¿no? Y es que muchas veces, pues obviamente no es lo mismo presentarse como Juan Pérez autónomo que como pues soluciones informáticas no sé qué, ¿no? No porque sea una cosa mejor moralmente que la otra, sino porque comunican cosas distintas, ¿no? De alguna forma, como decía antes, ¿no? Una sociedad permite construir una identidad corporativa más separada de la persona, ¿no? Permite crear marcas, equipos, procesos, algo más institucional, que se puede hacer también como autónomo, indudablemente, ¿no? Pero al final... Como conclusión en una frase... Bueno, una frase, vamos a dar dos. No sé que no eres capaz de decir una frase solo. Voy a dar tres. Dijimos cerveza, no me he puesto con la cerveza, una Coca-Colilla. Sí, tenemos que ver el próximo viernes ya sí, vamos con cerveza. Coca-Cola, mira el podcast y métenos pasta, ¿vale? Estamos haciendo... ¿Qué conclusión? Al final de la pregunta, o sea, hemos dado una respuesta súper amplia hoy, pero la pregunta vuelve a ser la misma. Sí, pero alguien que vea esto dice, vale, Juanma, que al final no me ha quedado claro. Cuando alguien a mí me pregunta, yo digo, yo tengo que analizar cuando me estás preguntando y analizo la situación de cada uno. Y digo, a ver, yo en tu lugar haría esto o haría aquello. Pues yo te pregunto eso, en 3 frases, ¿autónomo o sociedad cuando empiezo? Bueno, no hay una respuesta mágica, indudablemente. Lo que sí es verdad es que no solo hay que mirar el tema de los impuestos, es una cosa que tenemos que tener en consideración, pero yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión personal, ¿no? Cuando alguien monta una empresa, lo normal debe ser que quiera crecer, que no quiera quedarse siendo un autoempleado, ¿no? Sino que quiera crecer. No necesariamente tiene por qué llegar a facturar millones, ya lo hablábamos en Prepárate para el Cero, ¿no? Ni convertirse en una multinacional, pero sí crear algo que aporte valor al mercado, algo que genere demanda, que mejore, que se sostenga.
y que de alguna forma pueda escalar, ¿no? Si desde el principio pensando bueno, esto no va a crecer mucho, no sé si tendrá demanda. En resumen, la pregunta real sería, oye, autónoma empresa, y yo te preguntaría, ¿tú qué pensamiento tienes? ¿Tú qué quieres? Pues eso, ¿qué quieres, no? ¿Tú quieres ir a muerte? ¿Tú quieres ir a saco? ¿Quieres sociedad? Y si realmente no estás seguro, quizás que no te vas a montar el negocio, ¿no? Quizás que sea el momento de decir, oye, bueno, ponte como autónomo y vamos a ver, o sea, ponte, no pasa nada, que puedes empezar exactamente igual si tienes ese miedo, pero que sepas que si al final lo consigues, lo terminas consiguiendo, vas a tener que cambiar la sociedad, sí o sí, porque todo el mundo lo hace. Hombre, si quieres así, porque al final emprender no es solo darte de alta autónomos, emprender es asumir la responsabilidad de crear valor real en el mercado para que alguien esté dispuesto a pagar por ello, ¿eh? Y es que eso, que así dicho parece muy sencillo, tener un negocio al final tiene muchas cuestiones, ¿no? Y un coche, Juanma, ojo, tienes un montón de palancas y cosas que mover, como no las mueves bien, te estrellas y pagas con la vida. Ya, pero esto no es una cuestión solo de cuotas, ¿vale? Yo creo que no es una cuestión que es un error, de verdad te lo digo, Raúl? Yo creo que es un error al final dejarse llevar solo por el tema de los incentivos fiscales o sobre todo empezar solamente porque me dan una paguita, me dan una ayuda, me dan me dan esos 9.000 euros que decía en Extremadura o tal. Yo creo que al final, si nuestro proyecto merece la pena, tenemos que ir un poco más allá, ¿no? ¿Qué ocurre? No quiero quitar protagonismo, no quiero quitar a nadie, decir que si lo hacen bien, si lo hacen mal, que tú antes has comentado en la Junta de Andalucía donde estás, en todas las comunidades autónomas está el organismo que pretende ayudar a autónomos, a personas que quieren emprender, en cada sitio tiene su nombre. Las personas que están allí asesorando no son empresarios. Bueno, eso es una cuestión, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a dejar asesorar por alguien que no ha emprendido nunca? Porque muchas veces que son personas que nunca han emprendido. Entonces, claro, aquí estamos hablando de la experiencia, pero allí muchas veces te habla gente que no ha montado nunca un negocio, que no sabe de qué va el asunto, ¿no? No porque lo hagan mal, pero ¿qué pasa? Que tienen una visión limitada, de cuál es la legalidad y si puede ser autónoma o empresa, con lo que un poco su opinión está sesgada porque no tienen el conocimiento como tal. Pero bueno, que aquí es lo que venimos a aportar al final, ¿no? Nuestro conocimiento como empresarios, es decir las cosas claras de qué vemos o qué no vemos. Yo lo resumiría si es socio autónomo, pues si te vas a atrever a por todas, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando vas a empezar una empresa? Y te lo puedes permitir económicamente, que no es mucho más caro. Oye, que hoy puedes montar una sociedad como por 500 euros en días, ¿no? Pues sí. Si vas a por todas, métete a por todas y montate una sociedad. Te da un poco más de miedo, empieza como autónomo, pero que sepas que vas a tener que cambiar la sociedad en un tiempo porque vas a ir a por todas al final, aunque no vayas desde el primer día. Y cuando hagas ese cambio, decías tú antes, Juanma, ese cambio te va a suponer un desgaste de tiempo que lo puedes hacer bien, pero lo mismo te supone un desgaste de tiempo en un momento en el que es un momento de cambio, como estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial, y tu empresa necesita más de ti y estás tirando tiempo en algo donde tu competencia lo está ganando. Claro, y además ahora, en este contexto social en el que estamos, en que todo va a una velocidad vertiginosa, que cuando tenemos el proyecto Chanda empieza a funcionar, tú empiezas a hacer cambios en la estructura, los contratos, el tal. Yo no es una cosa que me guste. Yo creo que la estructura societaria, que el planteamiento jurídico de cómo vamos a empezar debe ir de base y debe decidirse inicialmente y después evitar hacer los cambios, ¿no? Pero en cualquier caso, claro, puede tener sentido empezar como autónomo cuando se va a validar una idea, ¿no? Cuando no va a haber trabajadores o se piensa que no va a haber, cuando no hay apenas inversión o no hay capacidad para hacer inversión, ¿no? Cuando el riesgo operativo sea muy bajo, cuando la actividad es muy personalista, pues por ejemplo, un abogado no se puede plantear o no se suele plantear porque hay muchas limitaciones y hay determinadas actividades que por el tipo de actividad pues no se puede hacer como tal o no tiene sentido o incluso no es legal hacerlo como tal, ¿no? De estudiar cada caso y cuál es el objetivo. Claro, hay que estudiar cada caso, ¿no? Cuando no es socio a lo mejor tampoco tiene mucho sentido, cuando no hay contratos complejos, ¿no? Puede haber situaciones en las que realmente pueda tener sentido empezar como un autónomo, pero la pregunta de autónomo mercantil no se responde solamente con una calculadora de impuestos, por resumir un poco y por concluir, ¿no? Se responde con una visión completa del proyecto, ¿no? Y
y desde luego no hay una respuesta automática, pero si de alguna forma vas a ir en serio con tu proyecto empresarial, la mercantil merece estar sobre la mesa desde el minuto número 1, ¿vale? Yo creo que debe estar en la mesa desde el minuto número 1. Es verdad que siempre vamos a tener que tener en cuenta pues, la fiscalidad, responsabilidad, riesgos, trabajadores, contratos, la protección de datos, la inversión, los socios, la escalabilidad propia que va a tener el negocio, los costes presentes, los costes futuros y sobre todo el tipo de negocio que quieres construir, ¿no? Ese sería un poco lo que... Le daré el consejo a quien se lo esté planteando, que es no solamente escuche la parte de la entidad gubernamental o que le está asesorando en ese momento, sino que consulte a algún empresarios que conozca, que tenga cerca, por si acaso, porque le pueden dar una visión algo diferente, o que se pase por aquí, por el podcast, que nos vean. Sí. Televidentes, que se pase por aquí, que nos vea, o bueno, siempre estamos abiertos a contestar cualquier cuestión que tengan. Repito, desde nuestro conocimiento. Desde nuestro conocimiento, claro. Yo mi opinión personal es clara, ¿no? Si el proyecto tiene vocación real de empresa, de crecimiento, de contratación, de marca, de permanencia, pues en la mayoría de los casos tiene sentido empezar directamente con una sociedad, aunque pueda ser un poquito más costoso inicialmente, porque si de verdad crees en el proyecto, si de verdad crees que va a aportar valor, crees que tiene recorrido, pues tiene sentido empezar desde cero con una estructura en condiciones, ¿no? Tú le dirías, al que se va a comprar el coche y se va por el coche más barato, y le dirías, vas a por todas, cómprate el caro, si te lo vas a tener que comprar dentro de... Coño, vete y cómpratelo, que te va a hacer falta. Sí. Vale. Oye, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Pues vamos a hacer una cosa, ponemos una nueva encuesta. Esta vez han contestado muy poquitas personas las encuestas, hemos tenido solamente 3 votos, aunque si te soy sincero, pensé que no iba a votar nadie, así que me encuentro súper feliz, ¿no? Porque además ha habido controversia. Hubo un momento en el que teníamos un voto para un tema, otro voto para otro. Digo, Dios, que te se empaten porque me voy haciendo los 2 programas a la vez. No os peguéis. Los 3 televidentes. Bueno, sí, bueno, tampoco tenemos, pero da igual, lo importante, ya estamos preparados para el cierre, como dijimos en el programa anterior, ¿no? Así que vamos a por todas, ponemos una encuesta con 2 temas, los pensamos, los ponemos tranquilamente en el día de mañana, una encuesta con los 2 temas y, como siempre, que sea el público quien decida qué quieren escuchar, ¿no? Vamos a dejar, si te parece, Raúl, el tema de la semana pasada y que no salió, y añadimos un nuevo tema y así vamos encadenando y si ya no sale por segunda semana, a lo mejor es el momento de quitarlo de la palestra, porque quiere decir que ya no hay interés. Hecho. Pues, don Juanma, te veo la próxima semana. Un gusto, como siempre, como cada viernes. Lo vuelvo a recordar para todo el mundo, a la 1 p.m., como dicen aquí en Estados Unidos, que son las 13 horas, y a las 19 de España, que son las 7 de la tarde. Nos vemos cada viernes en A Pulso. Juanma Delgado, Raúl Mata, vamos a por todas. Ayudando. Vamos a por todas. Nos vemos, Raúl. Chao.